Disponible. Ya estamos de vuelta. Bueno, seguimos con el Pacto Copérnico y tal como prometíamos, después de haber visto el corto, que está ahí también con Fátima Flores Pompa. Sí, así Fátima mismo. Flores Pompa, bueno, vamos a presentarlo, estamos ahora sí con Diro Romero, protagonista de Narciso, protagonista también de La Casa Angosta. ¿Cómo andas, amigo? Qué gusto. Un saludo a todos los que nos están ahí escuchando y viendo. Sí. Para mí es un gustazo estar acá hoy contigo, revés, Hernán. amigo. O sea, es una charla muy esperada. Incluso siempre nos cruzamos, ¿verdad? Y decíamos tenemos que juntarnos a hablar. Y bueno, se dio ahora en este programa. Y bueno, qué gusto estar hablando contigo sobre este Al proyecto. revés, ¿verdad? amigo, al revés. El gusto es mío. Además, haber disfrutado, bueno, con Diro, como decíamos, le contamos a la gente que hicimos La Casa Angosta. Diro es Sí. uno de los protagonistas de nuestra nueva película que codirigimos con Armando Aquino. Pero lo interesante es que cuando yo llegué acá a Paraguay, uno de los nombres que viste que cuando llegué me empezaron a nombrar gente. Yo dije, bueno, Ajá. ¿a quién tengo que conocer? ¿Quién tengo que ver actuar? Viste que yo me suelo ir a todas las obras de teatro que Sí, puedo sí, para sí, ver sí. actores. Estoy como todo el tiempo ahí tratando de... Y Sí. uno de los primeros nombres que escuché fue Diro Romero. Mirá vos. Qué genial. No te lo digo porque vos sabés, estoy totalmente... Uno de los No. nombres que escuché fue Diro Romero. Empecé a conocer sobre la película, sobre Narciso. Sí. Que había mucha... Obviamente yo había visto Las Herederas. Sí. Que había mucha ansiedad por finalmente ver la película. Y bueno, Así mismo. y después te vi en el casting de La Casa Angosta. Y hay algo que, digo, vos no sabés obviamente esa parte, pero hay algo que te suele pasar, me suele pasar, lo hablé con Mario Martí, que fue Sí. nuestro director de actor, De nuestro casting, coach, director de casting, de todo, amigo. Lo hablé también con Armando, lo hablé con mucha gente. Es que cuando uno hace un casting de una película, en esa situación de casting entran los actores, las actrices, y uno Sí. automáticamente en cuanto cruza la puerta una persona, hay algo de intuición, hay algo que uno después de tantos años tiene, o el director, viste, suele tener esa intuición de esta persona puede ser el protagónico de una película y esta no. Claro, claro. Hay algo. Ya tiene una visión, claro, Sí. de lo que quiere también y de lo que busca. Pero ni siquiera tiene que ver con lo que vos estás buscando en ese momento. Digamos, porque Claro, puede sí, ser para sí. otra película. Sí, totalmente, ¿Entendés? Digo, pero totalmente, hay entiendo. algo, hay como un aura, hay algo, una presencia, hay algo que uno mira y dice, esta persona puede ser el protagónico de una película. Y, bueno, obviamente nos pasó con vos cuando entraste. Qué grande. Y lo charlamos y bueno, obviamente hubo que pasar todos los filtros y demás, porque no era solamente una piba, había productora, había un montón de Claro, gente. sí, sí. Pero bueno, Bueno. amigo, contanos un poco, contarle a la gente. Yo antes que nada quiero preguntarte cómo empezó tu pasión por actuar, por el Sí. teatro, por todo lo que haces, pues sos modelo, actor, locutor. Hago de todo. Como actor me adapto a lo que haya, ¿verdad? Bueno, siempre cuento como anécdotas dos posibles caminos por donde empecé la actuación, ¿verdad? Yo me acuerdo que lo primero que me acuerdo es que cuando tenía como 17 años más o menos, me fui a ver una obra de teatro aéreo del grupo Nimú, que es el Sí. único grupo de teatro aéreo que hay Que hay acá acá. en Asunción, en Paraguay. Y era una obra que se llamaba Viaje 2, en donde habían, bueno, para mí era una de mis primeras experiencias de ver teatro, ¿verdad? Y bueno, entré a ese galpón y había gente que estaba actuando en el aire, colgada con arneses, y era una locura visual, ¿verdad? Y realmente eso me sacó un poco de ese día a día. Obviamente es algo que uno no ve todos los días. Entonces me hizo un clic, me explotó un poco la cabeza al ver un espectáculo así. Y me nació esas ganas de estar ahí adentro de esa obra, ¿verdad? Pero eso, ¿a qué Entonces, ¿cómo? ¿a qué edad más o menos? Yo creo que tenía como 17, 18 años. No estoy seguro, pero me acuerdo, bueno, menos de 20 tenía, porque me acuerdo que todavía no había empezado a estudiar actuación tampoco. Pero eso fue algo que me encendió, digamos, las ganas de actuar. Y también la otra versión es que unos años después, ya al terminar el colegio, estaba buscando como qué hacer. Y siempre me atrajo el mundo del entretenimiento, pero yo veía mucho la televisión nacional y también programas de entretenimiento de afuera, ¿verdad? Preguntas y respuestas, todas esas cosas, ¿verdad?
Y siempre de mi época es, por ejemplo, Leyendas del Templo Escondido. No sé si se acuerdan, los de mi generación se van a acordar. Bueno, pero todo lo que era entretenimiento, juegos, competencias, siempre me gustó. Y yo quería hacer, o sea, yo quería dirigir esos programas de televisión. Entonces, como que yo dije, quiero ser director de programas de televisión, ¿verdad? ¿Pero director o...? Director. Director. Sí, o sea, yo quería hacer esos formatos, quería dirigir y quería llevar adelante programas así. Entonces yo acá no había como una carrera de dirección de televisión, por así decirlo. Entonces lo más cercano que yo tenía era cuando eso estaba González versus Bonetti, La Chuchi, Sí. que eran las series nacionales que estaban, y bueno, estaban Tana y Juanca ahí al mando de eso. Entonces yo dije, ¿cómo me puedo acercar un poco a la televisión y al mundo del entretenimiento a través de Tana y Juanca? Decía yo, ¿verdad? Es como una puerta a lo mejor para descubrir qué puede haber hacia ahí. Entonces ahí me inscribí a un taller de actuación que ellos estaban haciendo, que antes de Tía, habían como unos talleres de actuación de 3 meses. Y dije, me voy a inscribir a esto y voy a ver, más que nada para empezar a tener contacto con gente de televisión, de series, qué sé yo, y después ver cómo puedo hacer para dirigir un programa, ¿verdad? Entonces entré como alumno de actuación y me quedé ahí para siempre, ¿verdad? Realmente ahí me apasionó. ¿Pero ahí empezó Tía después? ¿O Después, seguiste? el año siguiente empezó la carrera de actuación. Entonces yo, el año previo, que fue en el 2008, tomé mi primer taller de actuación y en el 2009 se abrió la carrera de Tía ya como continuidad de justamente el taller que yo tomé. Y bueno, ahí empezó empezó la escuela, empezó la carrera como tal, que hacían énfasis justamente en audiovisual. Entonces, nada, yo ya en el taller ya me había dado cuenta de que era una pasión que estaba conmigo y que nada, yo ya no quise salir de ese lugar. ¿Y eso más o menos en qué año fue? 2009 empezó. 2009. Sí, O sea, 2009 empezó Tía, 2008 fue el taller que yo hice. 2008, bueno. Sí, ¿no? 2008. Impresionante porque todo ese recorrido, digo, hoy le contamos a los que están escuchando de Argentina, Diro es el protagonista de esta gran película que es Narciso, Sí. que es una coproducción entre 7 países, una película, la segunda película de Marcelo Martinezzi, que es director de Las Herederas, que viene con una expectativa enorme, uno de los pioneros junto a Juan Catana, Sí. Paz Encina, ¿no? Digo, como uno de los grandes directores de este país. De hecho, ellos eran compañeros y trabajaban como en equipo, hacían Claro. en productoras y bueno, ahora cada uno son ya referentes. directores y referentes de cine nacional. En ¿verdad? ese lugar, en Alta Producciones, que fue lo Exactamente. charlamos con Juanca, Sí, con Tana, sí, ese sí, lugar sí. que los reunió a todos y Estaban todos el ahí, semillero. es muy loco porque ahora ellos son nuestros referentes realmente y trabajaban juntos antes cuando eran un poco más jóvenes, ¿verdad? Bueno, pero un poco pasa eso también en la escuela de teatro, Sí. ¿no? Digo, acá en Tía, muchos de ustedes, digo, hoy están trabajando a nivel Sí. profesional. Digo, vos esa primera camada Sí. de hoy, bueno, hoy Tía, el taller integral de actuación, que es como la referencia. Yo creo que el 90% de los actores del país se forman en Tía, ¿no? Sí, sí. Y vos fuiste de la primera camada. De la ¿no? primera. De la primera camada. Siempre dice Tana y Juanca que éramos como unos conejillos de India realmente porque iniciaba, ¿verdad? También nosotros, si bien teníamos materias que hasta ahora continúan, habían otras que de repente, bueno, con el correr de los años se fueron agregando porque, bueno, se fue formando un poco mejor la carrera, ¿verdad? Pero definitivamente tuvimos una muy buena base. La ventaja que nosotros teníamos como conejillos de India era que nuestros profesores fueron Tana y Juanca como 2 años más o menos de corrido. Entonces, creo que ahora ellos ya no están o están en algunas materias, pero nosotros le teníamos a ellos muy metidos con nosotros porque eran nuestros profesores y eran como el primer año que iniciaba la carrera. Entonces ellos estaban con nosotros todo el tiempo. Yo hice obras con Tana. En segundo año hicimos una obra con Tana que es algo que no se da mucho, ¿verdad? Que es una experiencia hermosa también que nosotros siempre como estudiantes escuchábamos de obras de Tana que ella hizo antes. Y siempre queríamos estar en una obra de Tana y en el segundo año nos tocó porque ella era nuestra profesora de teatro, ¿verdad? Y lo mismo con Juan Cabaniglia, ¿verdad? Que era nuestro profesor de actuación ante cámara, entonces nada más y nada menos que con él hicimos ese corto que pasamos recién, que compartimos, ¿verdad? Que era un ejercicio, pero que funciona perfectamente, o sea, se nota el ojo y la dirección de alguien como Juanca. Pero impresionante porque mientras le mandamos saludos a RBK Linus, que está ahí, chicos, saludos chicos, grande Hernán, bueno, un beso grande, manden preguntas también, mensajes para Diro. Y nada, es extraño que no debe pasar en ningún otro país del mundo, de que algunos de los mejores directores del país, digo, Tana, Juanca, Sí. vos entrás como estudiante de actuación y ya desde el primer ejercicio
detrás de la cámara están los mejores Así filmándote. Es una locura lo que Es pasa, una ¿no? locura, la verdad que sí. Y bueno, me tocó la suerte, ¿verdad? Así como fuimos con conejillos de Indias, pues en contrapartida les teníamos a ellos en clases, así que creo que eso obviamente también sumó mucho a esa primera camada que siento yo que... De hecho, la primera camada, al terminar la carrera, hicimos un grupo de teatro, o un grupo de actores, en realidad le llamamos nosotros, porque siempre tratábamos de combinar un poco también con audiovisual. O sea, lo que hacíamos nosotros era como una especie de experimento porque éramos muy pendejos y tampoco teníamos todos los recursos para hacer, pero siempre quisimos incluir algo de audiovisual dentro de nuestras obras de teatro. Entonces hacíamos como intercalábamos en puestas de teatro, intercalábamos con escenas en audiovisual, ¿verdad? Que era algo que no se veía mucho acá todavía. Entonces empezábamos a hacer ese tipo de cosas que nosotros ya con nuestras ganas de hacer y de mostrar nuestro trabajo, ¿verdad? Automáticamente al terminar la carrera de actuación ya empezamos con con nuestra primera obra que nos dirigió Alicia Guerra, que fue, bueno, ella fue una de nuestras profesoras de TIA también, ¿verdad? La semana que viene Ali. Qué genial. La semana Bueno, que ella también tiene Era mucho maestra. por... Sí, sí, sí. No, no, ellas son nuestros referentes y por eso te digo que esa primera camada estuvimos con Ryan Musi, con Alicia Guerra, con Jorge Báez, con Juanca, con Tana, con Héctor Silva. O sea, teníamos a los maestros, Los de maestros, verdad. Entonces, bueno, gracias a eso creo que salió una muy buena camada y continuó Tía hasta ahora como está cada vez más fuerte, creo. Impresionante, ¿no? Porque esto de... A veces el tiempo, yo una cosa que te quería preguntar era, en países como los nuestros a veces cuesta, ¿no? Hay que esperar, hay que saber manejar la ansiedad, Claro. la frustración, que es lo que siempre le digo a los chicos en TIA. Sí. Una de las primeras cosas que tienen que aprender a manejar es la frustración y la ansiedad, porque si no, este medio te come, y Totalmente. te destruye y terminas frustrado y salís, ¿no? Sí, Y sí, sí. ¿cómo se lleva eso, digo, para un actor en una industria que está creciendo, que Sí. están empezando a surgir posibilidades que antes no surgían, como hacer el protagónico de una coproducción Sí. enorme como Narciso? ¿Cómo se lleva para un actor eso? Bueno, yo creo que también uno se va curando con el tiempo un poco de tanto esperar. Incluso una frase que Tana siempre dice también es, la vida del actor es esperar. O sea, en casting te vas, esperas horas. Para que te llamen una segunda llamada para el casting también esperas. Para que te confirmen en un personaje esperas muchísimo, pueden pasar meses, pueden pasar años. En mi caso, mi primer casting fue en el 2021 para Narciso y en el 2023 se me confirmó, Mira, como 2 años después. 2 años después se me confirmó con el papel y un año después fue el rodaje. O sea, todos esos años yo ya estaba así como... Porque uno hasta que no suceda, siempre puede pasar de que se diga, chicos, la verdad que hasta acá vamos y vamos a ver Se si cayó la retomamos. financiación, Exactamente. se quedó en- Vamos a ver si retomamos el proyecto en algún momento, le vamos a estar avisando. Ese le vamos a estar avisando es también otra de las frases Una que pesadilla, escuchamos mucho. sí, una pesadilla. Sí, muchas gracias por venir, te vamos a estar avisando o te vamos a estar llamando, ¿verdad? Tal cual. Y bueno, uno nunca sabe ahí cuándo le vas a volver a hablar o a ver a esa persona, pero bueno, es algo, yo creo que uno ya va teniendo eso, ya va como normalizando y creo que es parte, no es solamente, no pasa solamente acá, eso es algo de la En vida todo del el mundo. actor en general, ¿verdad? Que últimamente también viendo muchas entrevistas de actores súper famosos, exitosos en el mundo, estamos en lo mismo todos, ¿verdad? Lo que cambia es un poco el contexto y las oportunidades que de repente se presentan, ¿verdad? Pero este día a día, esta incertidumbre de saber en qué se viene después, en qué proyecto voy a estar más adelante, es realmente algo que nos pasa a todos y que es parte de la profesión. Entonces hay que saber manejar, pero yo creo que con los años uno se va un poco calmando Se va con eso. curtiendo. Sí, Pero, totalmente. ¿y cómo te llevas? Digo, vos lo podés controlar, como decís, ¿no? Ya aprender a controlar eso. Ahora. Pero ¿cómo te llevas con la ansiedad de los demás? Que es algo que charlamos recién. Sí. ¿No? De que te crucen y te digan, bueno, ya estás en otra. Y Sí, bueno. Que te carguen de esa... Lo que pasa es que, ansiedad. bueno, como te decía también ahí un poco hablando hace rato, era que para mí realmente toda esta movida que generó Narciso, para mí, y que sigue generando, es algo nuevo, ¿verdad? O sea, para mí estar en una película, en un personaje así es nuevo.
Estar en el cine para mí es nuevo porque todos estos años estuve haciendo más que nada teatro. No participé en algunas películas, pero con un personaje muy, muy breve, ¿verdad? Que no me permitía obviamente tener toda esta exposición y todo este trabajo que de repente requiere un personaje y los meses de rodaje o de ensayos, ¿verdad? Entonces, obviamente Narciso lo que hizo fue como mostrarme un poco, ya me tiró a los, ¿verdad? Ya me tiró a los lobos, como se dice, y tuve que encontrarme con todo este contexto. Y, y bueno, lo que me pasa ahora es que con todo esto, como desde afuera se ve que bueno, después de esto seguramente te llueven propuestas, te llueven tal cosa, y realmente la realidad no es así. La vida, o sea, es como que yo vuelvo a tener como una rutina como antes de toda esta movida que hubo por el estreno, porque realmente la película cuando se rodó en 2024 fueron como 2 meses que estábamos a full, y realmente eso es el trabajo del actor, los meses previos por ahí de, obviamente, de ensayos, de prepararse, bueno, buscar el personaje, y bueno, una vez se da el rodaje, que son como 1 mes y medio, 2 meses, bueno, después de eso ya termina el trabajo del actor como tal. Y viene la ansiedad. Después Cuando ya está lista es, la película, algún cuando día la se va a veo. estrenar, ¿verdad? Y después viene otra vez Entonces, el frenesí del estreno, de la claro, promoción. sí, es como un shock otra vez así de mucha energía, adrenalina, ¿verdad? Y eso es lo que estuvo pasando en estos meses, ¿verdad? Como te decía, yo ahora recién estoy como bajando los decibeles también, estoy volviendo como a esa rutina que siempre, de mi día a día, de no saber ahora qué se viene o en qué me meto, qué puedo hacer, a dónde puedo ir, porque también estoy en un lugar que hay que reconocer, ¿verdad? O sea, yo también tengo que decir que es un momento importante en mi carrera con todo esto que está pasando, ¿verdad? No es un trabajo más porque es algo que si bien es importante como todos los trabajos anteriores, eh, da otra visibilidad. O sea, estar en una película así y, como decías también, internacional, con muchos países metidos dentro de la producción, que se haya estrenado afuera, te da, es como más grande realmente el proyecto, entonces sí te mete mucho más presión y sí estás como mucho más alerta con muchas cosas. Entonces ahora que se estrenó también acá y bueno, vamos a ver para dónde más continúa la película, pero ya terminó el boom del estreno y de la presentación al mundo de la película. Entonces ahora es como retomar a ese día a día y de bajar un poco la pelota y ver en qué situación estamos, ¿verdad? Igual hay algo muy lindo que pasa, digo, ¿no? Que algo que hablamos a veces con Armando, que es uno vive como el que hace la película vive como esa adrenalina de estar haciendo la filmación, y después viene lo vacío, ¿no? O sea, Totalmente. ahora le decía Y el otro se día a siente, Armando, se siente se así. siente ese vacío, Sí, ¿no? sí, ¿Viste? sí. Para nosotros incluso ni siquiera es el momento del estreno. O sea, ya ahora cuando dentro de unos días veamos la película lista, ya terminada, Sí. La Casa Angosta en este caso, Ajá. ahí empieza para nosotros el vacío. Ni siquiera el Claro. estreno nos genera otra vez ese subidón que No. significó todo este proceso. Ni el estreno. Para ustedes, obviamente, el estreno es algo súper importante. Es otra vez, tipo Pero hay algo muy lindo que alguna vez alguien me dijo, que es: no hay nada más atractivo que un futuro incierto. ¿No? Esta idea de no sé qué va a pasar, me meto en mi Sí. rutina. Y la verdad que no lo vas a poder controlar, porque quizás pasó todo este rush, la película tiene 2 años de recorrido en festivales, estrenos comerciales en otros países, y por ahí mientras vos menos lo esperás, te llega una oportunidad enorme otra vez. Totalmente. O no. O Sí. no lo podés controlar, es imposible de controlar. Entonces, Así mismo. esto de, digo, ¿cómo llevas este momento? Digo, lo bueno es que te pasaron un par de cosas que a veces a otros actores no les pasan toda su vida. Una, protagonizar una película, Sí. una película internacional, ser el cartel, ser el personaje que da nombre a la película, tener otra película que en breve también va a salir por festivales y estrenos. Sí. O sea, en muy corto tiempo tenés como 2 cosas que a actores en el mundo a veces no le pasa nunca en toda su vida, en toda su Totalmente. carrera, ¿no? No. Yo Entonces, realmente me siento muy privilegiado de la posición y del lugar en el que estoy ahora mismo, ¿verdad? Y justamente trato de que eso no me lleve a perderme un poco, ¿verdad? Porque, como te decía, vuelvo a eso de que también me permito disfrutar del momento porque como te contaba, en el 2008 empezó esto y todos estos años yo me estuve como preparando, yo nunca
nunca, o sea, yo siempre tomé a la actuación como algo en serio, nunca fue un hobby para mí, nunca fue pasatiempo, nunca fue algo como que voy a hacer cuando me dé el tiempo, siempre fue mi prioridad, siempre quise llegar a lo más alto y sigo queriendo crecer en esto, o sea, para mí esto es parte del camino y son puntos que está buenísimo que te suceda, ¿verdad? Y que como decís, por eso siento el privilegio de tener la oportunidad de protagonizar una película, de haber trabajado con uno de los directores más importantes, no solamente de Paraguay, de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, yo tomo esto como algo que quiero también disfrutar, pero a la vez tomar como un punto para crecer de acá en adelante, ¿verdad? Para seguir creciendo. Siento que me falta muchísimo todavía, obviamente. Estoy como, no sé, siento que tengo mucho para crecer todavía actoralmente. Esto, quieras o no, te mueve en lo personal también. Yo estoy así con mil cosas en la cabeza que es así. O sea, no es solamente el hecho o sea, no es solamente en lo profesional que esto te mueve, ¿verdad? De decir sí es un punto importante de mi carrera, sino en lo personal. O sea, mi cabeza no para, me cuestiono muchas cosas, o sea, me mueve a mí personalmente. Entonces estoy como en un proceso, todos los días pienso, y hoy especialmente estuve súper emocional todo el día, no sé qué me pasó, pero hoy no sé si fue la lluvia, si fue qué fue el partido, que estamos todos sensibles, ¿verdad? Pero hoy fue un día que pensé muchísimo en todo, pensé en mi carrera, en mis amigos, en mi familia, en mis ex amigos, en todas las personas con las que compartí en esta carrera, no sé. Por eso te digo, si voy a ponerme a hablar ahora es así, me voy a poner emocional porque realmente pasé por muchísimo, pasé por mucho. Uno nunca sabe, ¿verdad? Siempre se ve desde afuera las fotos. Yo hago muchas fotos de publicidad y todo eso que está súper bien y me encanta. Siempre también hice cosas de moda, de publicidad. Y es parte de mi trabajo. Acá no estoy mostrando, ay, yo uso esto, yo no sé, tengo lujos, ¿verdad? Para mí es parte de mi trabajo, para eso me pagan. Soy un trabajador, ¿verdad? Entonces, eso es parte de mi trabajo y bueno, por ahí desde afuera a veces sí se puede ver un poco diferente, ¿verdad? Lo que es la realidad, que es un poco lo que pasa en las redes sociales siempre también, ¿verdad? Entonces, nada, es un poco luchar contra eso, ¿verdad? O sea, Pero luchar, digo, pero toda esta carrera, toda la carrera que nosotros emprendimos, digo, requiere un nivel de esfuerzo que a veces, obviamente, como decís vos, la gente no ve glamour no. de la foto, de la premiere, del viaje a Berlín, a donde Sí, vayas, sí, pero no ve, digo, esto lo hablamos ya varias veces, digo, sí. los ensayos con nosotros, vos estabas con una situación familiar delicada y yo siempre me acuerdo, siempre lo voy a repetir, que vos estabas ensayando con nosotros en una situación que yo, la verdad que no sé si yo hubiera estado ensayando, digo, si yo hubiera tenido la cabeza para poder estar. Imagínate. Entonces eso habla de tu profesionalismo y también habla de lo que vos querés la profesión. Y a veces nos pasa cuando entramos a la escuela de cine, lo hablamos con Juanca la otra vez acá, uno ve que no está esa pasión, que no está esa entrega total, porque esto es una carrera de entrega total. Totalmente. No hay a media. No. Esto es No la hay a vida. Absolutamente. Porque es un ratito en el día. ¿No? Es 24 horas los 7 días de la semana. Claro. No es un hobby. Porque si es un hobby, no llegás. No, porque así como decís, yo perfectamente podía haber hecho, o sea, yo ahora no estoy en condiciones o qué sé yo, ¿verdad? Obviamente no podemos juzgar si es que sucede, ¿verdad? Porque cada uno procesa las cosas como puede, pero como te digo, para mí siempre la actuación, o sea, uno que es mi trabajo, dos que es mi pasión, o sea, es algo que uno a veces las pasiones uno no puede controlar, ¿verdad? Y esa situación de la que mencionas era súper delicada. Era un tema de salud de un familiar directo, ¿verdad? Y bueno, en plena crisis, básicamente, me confirmaron para el personaje y Sí. fue una luz en medio de toda esa situación que estaba pasando, ¿verdad? Por suerte las cosas mejoraron también Sí. en lo familiar, así que fue algo como un suspiro otra vez, un suspiro y un respiro de que estaba mejorando por el lado personal y estaba mejorando y tenía algo súper lindo que era un proyecto Bueno, igual tan no todo el hermoso. mundo hubiera, digo, tomado esa decisión de estar ahí Claro, sí, y de darse. es delicado, es fuerte,
Pero bueno, como te digo, uno tiene esa pasión a veces es hasta desbordante, complicado. es así. Y sí, y mira que he tenido que renunciar también a cosas, a otro proyecto. Esto creo que nunca hablamos, pero, Sí, sí, ahí a la vez. sí, Casi sí, a la vez, sí, que sí. estaba como ahí Verdad. también. Y bueno, realmente era mucho más delicado inclusive en ese momento. Entonces, bueno, tuve que también decir, bueno, ahora mi prioridad es esto porque realmente podía salirse de las manos. Entonces, bueno, son situaciones por las que uno pasa y aparte que nosotros jugamos mucho con las emociones, o sea, uno tiene que estar, por Totalmente. más de que uno, no sé, si ponerle que yo estoy mal en lo personal y en la escena me toca estar mal emocionalmente, no es que yo uso el Sí, hecho sí, de que yo ese estoy mal en lo dolor, sí. personal para ir a hacer una escena. Porque mucha gente también piensa que, ¿verdad? Qué Ay, memoria emotiva. claro, que es memoria Sí. emotiva y vos automáticamente te acordás de algo que te pasó feo y ya estás mal. Y no es así. Lo actoral es súper técnico también, ¿verdad? O sea, justamente para eso uno se forma y es muy delicado también si uno llega a entrar en un estado en el que no estás. Cuando estás actuando, de verdad tenés que usar técnicamente las cosas para no salirte Para un no poco, pasarte. para no Sí, sí, pasarte. para no irte del otro lado. Es súper delicado, ¿verdad? Y justamente ahí está el oficio de ser actor, ¿verdad? De tener esas herramientas para comunicar algo a través de tus emociones. Y bueno, ahí está. Eso es lo hermoso de tener una escena enfrente, ¿verdad? Eh, André, ¿vos tenés ahí a mano el tráiler de Narciso? Vamos a verlo con la gente, porque si hay gente de Argentina, y después además vamos a compartir la entrevista completa y los clips. Vamos a ver el tráiler. Berry, Elvis Presley, Cliff Richard, Narciso Arévalos les presentará a todas las estrellas del rock and roll. Y estamos. Y estamos en vivo desde Radio Capital. Peggy Sue, adelante. Evitar la difusión de estilos musicales que corrompan el espíritu de la juventud. Estamos muy orgullosos de recibir a su excelencia, el encargado de cooperación de la Embajada de los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, señor Harker. Estoy esperando ansiosamente. Muchas cosas raras andan sucediendo. ¿Y qué te dijo el comisario González? Drácula podía ser más un pájaro colorido en vez de un vampiro. ¿Sabes quién hizo esto? Esta ciudad es pequeña. Tarde o temprano todo se sabe. ¿No será celoso? Amigo de todos los muchachos y de todas las muchachitas. ¿Cómo se siente que la gente te quiera tanto? Ustedes, los norteamericanos, piensan que pueden venir a hacer acá lo que se les da la gana. ¿Quién te descubrió a vos? ¿Quién te da de comer? Desapareció. Bueno, impresionante. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con Marcelo? Para llegar a por un personaje icónico, Sí. histórico, había bibliografía que vos seguramente leíste. ¿Cómo fue? Sí, y realmente el caso del que se basa esta película, yo ya conocía hace varios años, ¿verdad? Realmente es un caso muy, muy icónico, muy conocido, que marcó mucho también a toda una comunidad acá. Y yo ya había leído o sea, cada año, obviamente, en septiembre, que es la fecha, el 1 de septiembre, sucedió lo que sucedió con Bernardo Aranda. Entonces, cada año salen como obviamente todo el caso del 108,
Contale un poco a la gente. Sí, cierto, porque hay gente. Porque por ahí esto después Sí, lo ven sí. grabado. Bueno, el caso en el que se basa Narciso, ¿verdad? Hablando de un poco de lo que fue el caso real, sucedió en Asunción en 1959. Un locutor que se llamaba Bernardo Aranda era un joven locutor, bailarín, que después de un viaje a Buenos Aires, él fue a Buenos Aires y cuando volvió con discos de vinilo de rock and roll, ¿verdad? De esos primeros ídolos que salían del rock and roll estadounidense sobre todo, ¿verdad? Y él llegó con esas ganas de difundir esa música, de mostrarle a sus amigos, a los jóvenes, miren lo que se está bailando, miren cómo es el ritmo, ¿verdad? Y obviamente se encontró con toda, o sea, acá la sociedad estaba como totalmente presionada, oprimida por un régimen dictatorial que se empezaba a construir en esos años, porque en 1959 ocurrió esto, los primeros años de dictadura, ¿verdad? Donde ya empezaba obviamente a sentirse una atmósfera muy pesada, donde ya habían reglas que habían que cumplir y que si salías un poco y si eras un poco diferente ya llamabas la atención y molestabas. Y un poco eso es lo que causó él, ¿verdad? Él venía con ganas, pero él venía como un joven Era muy carismático. Totalmente. Era carismático, era alegre, aparte tenía una apariencia muy linda. Sí, todas las señoras ahora con las que me encuentro, ¿verdad? Decían, yo me acuerdo de él cuando yo era muy chica, pero me acuerdo y era hermoso, ¿verdad? O sea, hasta ellas todavía tienen esa imagen de él, ¿verdad? Sí. Mira. Y porque se decía también que antes el rock and roll era básicamente prohibido. O sea, en las casas los padres le prohibían a los hijos que escuchen rock and roll, ¿verdad? Acá estaba instalado obviamente la tradición y lo que acá se tenía que escuchar era la música paraguaya, ¿verdad? Que siempre fue hermosa hasta hoy. Pero como te digo, eso diferente era algo que molestaba, porque era como que abrir un poco la cabeza, abrir un poco la mente de cosas que están pasando afuera, y eso era una amenaza también para el régimen, ¿verdad? Entonces, bueno, Bernardo Aranda se hizo muy conocido porque consiguió un espacio en la radio para pasar estas músicas, y fue un suceso total para todos los jóvenes. O sea, llenaba los auditorios. Así se hacían así como fiestas, eventos, y él ponía música y la gente se iba, bailaba con él les mostraba los pasos, se hacía una fiesta, ¿verdad? Bueno, pasó eso y en el 1 de septiembre de 1959, de la noche a la mañana, se encuentra su cuerpo calcinado en su habitación, que era al costado de la radio donde él trabajaba. Él estaba en una pensión y se encontró su cuerpo calcinado. Ese caso nunca se esclareció. Hasta hoy día no se sabe, no se tiene un culpable. Se manejan muchas hipótesis, pero bueno, ese hecho se quedó así, abierto. A partir de eso se caratuló como un crimen pasional. Y se decía que, bueno, que él andaba con hombres. Entonces empezaron a hacer una lista, o salió una lista de personas acusadas de posibles culpables. Conductas, sí, claro, conductas amorales que probablemente tuvieron que ver con ese caso. Entonces se les empezó a perseguir a esas personas, a apresar, a torturar, ¿verdad? O sea, bueno, a raíz de eso sale lo que es el 108. El 108 era el número de personas que aparecían en esa lista. Después de esa lista empezó a crecer más, pero 108 fue como el símbolo de ese momento. Una de las listas tenía 108. Y bueno, a partir de ahí empezó una persecución a homosexuales o a personas de dudosa conducta moral, como se decía. Y bueno, eso se quedó hasta hoy día como un símbolo, ¿verdad? El número, ¿no? Como un número resistente. El 108, ¿no? En Paraguay el 108, mucha gente hasta inclusive lo sigue tomando como una ofensa, ¿verdad? Es como una grosería, claro. ¿Verdad? Entonces... ¿Y cómo fue ese trabajo para construir ese personaje que es tan icónico, ¿no? Sí, bueno, el guión se basa otra vez en el libro que es Narciso, de un escritor que se llama Guido Rodríguez Alcalá, que, como digo, toma como punto de partida este caso para mostrar un poco o para dibujar un poco cómo se vivía en esa época, cómo era la atmósfera, cómo la gente pensaba, cómo eran estos personajes que habitaban en esa Asunción de 1959, ¿verdad?
Entonces, obviamente, al ser un personaje, Narciso es un personaje de ficción, incluso en el libro está contado desde otra manera, desde el punto de vista de una jovencita que estaba como obsesionada, exactamente, estaba obsesionada con Narciso. Entonces, a raíz a través de ella se empieza a contar o a dibujar la figura de Narciso. Que bueno, lo que hizo Marcelo fue agarrar a ese personaje del libro para guiar un poco la atmósfera de esto y lo que iba a suceder, ¿verdad? Y así contar justamente o mostrar un poco la Asunción de 1959 con ese clima de pesadez y atmósfera tan fuertes que había en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo te preparó vos? Bueno, ¿Cómo te preparó? Sí, eso. Entonces, la idea era justamente, como no era una película autobiográfica, teníamos que crear a este Narciso, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos estos puntos de partida. Y nosotros empezamos a pensar un poco cómo, o sea, en lo personal, yo me empecé a cargar como de toda la información que tenía para poder ver, para poder entender cómo él pensaba, qué quería y cuáles eran sus limitaciones también. Porque uno de repente dice, no sé, porque leía comentarios también que decían, por ejemplo, que querían que sea como más libre, más rebelde, más todo. Pero en realidad hay que contextualizarle a él en 1959. Claro. Eso era lo más rebelde que él podía hacer. Por si él era un poco más rebelde o mucho más rebelde, o se iba y pateaba las cosas, él iba a estar probablemente, obviamente se le iba a apresar, se le iba a torturar. Si él hacía realmente, o como nosotros ahora sentimos como nosotros tenemos una sensación de libertad que no es así, ¿verdad? Pero tenemos una sensación de que tenemos más libertad de decir las cosas, de hacer cosas que antes. Pero antes no. Antes no podías. Vos podías ser hasta cierto punto rebelde o libre. Y bueno, él fue todo lo libre y rebelde que podía. Eso es lo que es la conclusión que yo llegué, ¿verdad? Claro, la construcción entonces, que vos hiciste. Claro, entonces cómo yo le dibujaba a ese Narciso en su forma de caminar, de hablar, de moverse inclusive, ¿verdad? Inclusive la ropa que usaba. Eso hablamos mucho también con la vestuarista, ¿verdad? ¿Cómo vos pensás? ¿Vos sentís que va por acá? Qué sé yo. Me daba también mucha libertad de eso. Genial. Y eso es genial porque finalmente somos nosotros los actores lo que tenemos que defender eso, claro. y defender frente a cámara, ¿verdad? Entonces probamos mucho también eso con la directora de vestuario y todo el armado, digamos, del personaje ya con el estilismo del peinado, inclusive el bigote, que era muy importante porque representaba algo. Narciso en un principio, cuando empieza recién, no tiene bigote y después le ve a la estadounidense que tiene bigote, que tenía otro estilo y él quería ser como ese, entonces él se dejó crecer también su bigote, ¿verdad? Y eso le ponía nervioso a Lulú. Pero bueno, entonces... ¿Escuchaste música de la época? Sí, escuché música, tomé clases de baile también, de rock and roll. Todo eso forma parte, obviamente, es la parte que da gusto también. Todo este proceso previo, digamos, de encontrar el personaje creo que de las mejores cosas que tiene un proceso actoral, digamos. El ensayo es lo mejor, es lo máximo. Incluso hasta más que el rodaje, ¿verdad? El rodaje ya está como, ya hay muchas personas, acotado, ya te vas y haces lo que tenés que hacer, pero el proceso del ensayo y del descubrir el personaje es otra cosa, es hermoso. Y bueno, yo disfruté mucho por esas cosas, ¿verdad? Porque yo iba con el equipo también armando, iba tomando clases de baile, incluso la forma de caminar, la forma de hablar, todo eso fue construido también. Ensayábamos mucho con Marcelo, nosotros teníamos varias jornadas de ensayos en donde pensábamos, hablábamos mucho, veíamos referencias también, como nosotros no tenemos muchos archivos de él y de la época en general acá en Paraguay. Entonces tomábamos cosas de Argentina, por ejemplo, programas de radio o incluso películas de afuera como para ver un poco cómo podíamos mostrarle a Narciso, ¿verdad? Entonces todo eso fue cargando, digamos, al universo que yo me hacía en la cabeza. Y bueno, yo creo que incluso durante el rodaje iban saliendo cosas que yo todavía no había pillado en el ensayo, ¿verdad? Una vez que estaba situado ahí, cambia completamente la atmósfera. O cuando estaba en el camerino, cuando estaba en el auditorio. Y con tus compañeros, ¿no? Totalmente. O sea, es otra cosa, es otra cosa. Por más de que hayan cámaras y haya mucha gente,
la anécdota que siempre cuento, que es la que cuando entré a la cabina de radio del auditorio, que me transportó, o sea, yo puedo sentir hasta ahora esa sensación que tuve porque sinceramente yo olí diferente. Entré y decía, hija, o sea, parecía que viajé en el tiempo, ¿verdad? Yo así que, pero obviamente era el trabajo de arte también, que todos los muebles inclusive son de la época, o sea, entonces te transportabas. Yo viajé un ratito ahí en el tiempo y eso fue creo que una de las primeras jornadas, entonces a mí ya me permitió como entrar en el mood, ¿verdad? En la piel de 1959. Creo que por un mes y medio estuve más o menos así. Estuve como en eso, claro, porque yo dormía, después me levantaba, me iba al rodaje y ya del día anterior, ¿verdad? Y como que me iba cargando eso. Yo ya estaba básicamente, ya mi entorno ya era... Aparte te levantás y vas a lo mismo todos los claro, días, por eso. Entonces yo ya le veía a los otros personajes también ya todos luqueados, entonces era un pequeño viaje en el tiempo, ¿verdad? Qué hermoso. Y estaba muy bueno. Amigo, ¿qué consejo le darías a alguien que está tanta cantidad de alumnos de actuación que te ven ahora con un referente porque quieren hacer lo que hiciste vos? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo creo que si uno siente que de verdad esto es lo que le gusta, y es a lo que te querés dedicar, que no suelten eso, que se aferren como nunca a esa idea, a eso que sienten. Yo creo que se siente acá, que es algo que a vos te gusta, que vos querés hacer y que sin eso no vas a poder continuar. O sea, no te imaginás sin eso, ¿verdad? Eso es lo que yo sentía con la actuación cuando empezaba. Nunca más quise soltar. Y nunca solté. Creo que a pesar de que hay muchos altibajos en esto, si es lo que vos sentís que es para vos, tenés que continuar. No hay que soltar. Que en algún momento llega, o sea, yo también me imaginaba muchas veces participar en una película grande, por así decirlo, en una película internacional. Y bueno, llegó en el momento que tenía que llegar. Yo me cuestionaba mucho también si es que ya estaba pasando mucho tiempo, hasta dónde voy a llegar, qué más puedo hacer acá, parece que ya no me va a salir nada. Pero esa persistencia creo que fue, y esa resistencia fue la que hizo que llegue a este proyecto, la verdad. Y siento que finalmente llegó en el momento que tenía que llegar, cuando yo estaba preparado para un trabajo así, para un proyecto así, y bueno, entrar con todo. Amigo, me quedaría 2 horas más hablando con vos. Recién hablamos un pedazo de todo lo que podríamos hablar y ya se nos está yendo el programa. Pero algo que me preguntaron la otra vez en una charla que di y me gustó mucho, y te quiero preguntar a vos lo mismo. Digo, si dentro de 10 años en el futuro, el Diro de 10 años en el futuro viene y viaja hasta acá, ¿qué pensás que te diría? El vos del futuro. ¿Qué sentís que te diría? ¿Qué consejo te daría a vos? Me ahora, espera, es que ya te digo que yo estoy muy emocional. Ahora lo único que me estoy imaginando es que quiero que venga y me abrace, ¿verdad? De decirle tranquilo, tranquilo que todo va a salir bien, que sigas con eso, que sigas con esas ganas que tenés y que tuviste desde un principio, que vas a conseguir muchas más cosas que ni te esperas, ¿verdad? Porque yo, todo lo que conseguí hasta ahora y pensando últimamente, siempre quise y no sabía si iba a llegar, ¿verdad? Y acá estoy contando mi experiencia, ¿verdad? Entonces creo que, ¿por qué no podría pasar algo así en un futuro? Y además porque es aunque parezca mentira, digo, nuestra profesión es muy solitaria también, digo, porque todo este proceso lo hace solo. Olvídate, es solísimo. Esto hablo mucho con amigos también. Yo creo que todos los actores pasamos por esta crisis. Es muy solitaria, es algo que solamente vos crees realmente, ¿verdad? Yo sé que hay amigos que te apoyan, que te dicen sí, tranquilo, no sé qué, pero en el fondo el único que confía de verdad en vos sos vos mismo, ¿verdad? Y sos el soporte que tenés. Es así de solitario. Vos sos el soporte que tenés. O sea, y todo el tiempo tenés charlas con vos mismo, ¿no? Como para darte ánimo. Por más que el resto te dé ánimo.
No, es que no es lo mismo, es algo, por eso decía, es algo que se siente, es algo que se siente acá y que finalmente sos vos, tu propia contención, ¿verdad? O sea, es mucho trabajo mental, así que hay que tratar de tener buena salud mental también, Tal ¿verdad? cual, ¿no? Porque además, no solamente acá, digo, en todo el mundo pasa eso y es algo Sí. que suelo hablar con los chicos. La industria en general, en todo el mundo, seas actor, seas director, seas guionista, va a tratar de expulsarte porque hay muy pocos lugares. Sí. Digo, ¿no? Uno puede ver en Argentina, creo que hace poco había 20.000 estudiantes de cine y de esos 20.000 va a haber un muy chiquito número que va a llegar a dirigir una película alguna vez en su vida. Totalmente. Entonces el sistema está hecho para muy poquitos. Muy pocos, ¿No? muy pocos. Entonces por eso digo, no soltar, no confiar siempre en en esa intuición que tenés de que esto es para vos y de que vas a lograr mucho, ¿verdad? Creo que ahí está, no soltar eso. Y la última nada más, ¿tenés alguna confirmación? ¿Algo que puedas contar ahora de la peli? ¿Vas a viajar a algún lado? Sí, con la peli todavía seguro vamos a tener recorridos, todavía seguramente a través de las redes se van a confirmar en qué lugares vamos a estar, pero seguro que sí. O sea, Se vienen cosas lindas. Se vienen cosas lindas con la peli, sí, todavía bueno el año que viene y si todo va bien y vamos a ver cómo va también con la temporada de premios. Hay varios premios a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, que siempre obviamente es un reconocimiento al trabajo que no está de más, ¿verdad? Si bien esa no es... Oscar y Goya, Claro, digo, va a ser la película claro. seleccionada por Sí, Paraguay, sí, sin duda. claro, y nunca eso es como el objetivo de una película. El objetivo de la película es que llegue realmente el mensaje y que se pueda generar ese debate o esas conversaciones, ¿verdad? Pero obviamente los premios son importantes, es un reconocimiento a un laburo, así que nada, vamos a ver, yo creo que ahí cierra como el ciclo de una película y después ya continúa seguramente y si, qué sé yo, en alguna plataforma o algo así. Y el otro proyecto que tengo es una película de terror con Hernán Moyano. Pero eso vamos a hablar. Hasta ahora no hice nada, casi nada de chivo.